Omicron es la quinta variante de preocupación que conoce el mundo. Esta variante, que fue reportada el 26 de noviembre de 2021, a la actualidad ha logrado llegar a más de 171 países y sobre todo habría causado en muchos de ellos récord de contagios de infecciones. Una nueva investigación habría revelado un síntoma importante que presentarían los pacientes al momento de infectarse. Este síntoma estaría asociado sobre todo en las personas que se contagian de Omicron y podría ser una de las primeras y principales manifestaciones que un paciente positivo para COVID-19 esté reportando. ¿Qué síntoma es? ¿Qué dirían los especialistas en Estados Unidos en relación a la presentación de estas molestias en cara? En este video vamos a compartir la información reportada y lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una investigación que fue publicada el 29 de enero de 2022, en donde un grupo de científicos en Estados Unidos reportarían un síntoma que se daría en la cara de las personas que se infectan por la variante Omicron. Una situación importante a tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, dentro de lo que nosotros tenemos que conocer en el avance de la variante Omicron, la quinta variante de preocupación, es importante tomar en cuenta que esta variante ha sido la variante que se ha transmitido más rápido que otras variantes del coronavirus. Es importante que su capacidad de infección, que desde el momento en que fue conocida, las investigaciones habrían reportado que era 70 veces más rápido que la variante Delta, esto fue confirmado por los datos registrados a nivel mundial. Omicron ha sido una de las variantes que ha causado picos de contagio y el mundo ha experimentado y sobre todo habría registrado cómo la variante habría causado olas de contagio. Para lo que significa la cuarta ola que el mundo enfrentaba de COVID-19, esta cuarta ola ha sido la ola que ha tenido mayor número de contagios y sobre todo el registro que se había dado para el día 26 de enero de 2022, los números habrían mencionado más de 3.7 millones de personas infectadas en un solo día. Y ante esta situación es muy importante ir entendiendo cuál ha sido la magnitud de Omicron. Un reporte que dio la Organización Mundial de la Salud habría indicado que la variante Omicron, desde que fue descubierta en Sudáfrica a finales de noviembre de 2021, habría causado más de 130 millones de personas infectadas y sobre todo medio millón de personas fallecidas. Y es por ello que la Organización Mundial de la Salud claramente indicaría no llamar leve a esta variante. Sin embargo, ante ello, los investigadores estarían todavía reportando síntomas asociados a esta variante. En una investigación que fue reportada el 29 de enero de 2022, indicarían que Omicron causaría un síntoma a nivel de la cara que se daría al momento del contagio. Un estudio cualitativo dio cuenta de que una manifestación se estaba presentando en las personas que estaban infectadas por la variante. Es importante entender que Omicron ya ha logrado alcanzar más de 171 países y sobre todo los síntomas siguen reportándose. En un análisis que se habría dado por expertos en Estados Unidos, se ha demostrado que la variante Omicron causaría un síntoma poco común. El Servicio de Atención Ocular Avanzada de la Facultad de Optometría de la Universidad Estatal de Ohio indicaría que el virus parece afectar a muchos sistemas, que sin embargo uno de los principales síntomas que podría estar reflejando un paciente infectado por esta variante sería el dolor a nivel de los ojos. El dolor ocular sería uno de los primeros síntomas que un paciente estaría refiriendo y sobre todo estaría asociado a la infección, al momento de la infección por Omicron. Es importante que los especialistas habrían manifestado que los ojos llorosos
La picazón y el dolor a este nivel serían los síntomas que el paciente presentaría al momento de infectarse. Dentro de estos datos es importante conocer que los especialistas mencionarían que Omicron, al ser un virus respiratorio, podría causar lo que hacen otros virus respiratorios, y esto es causar una inflamación y sobre todo un compromiso a nivel ocular. Omicron no sería la excepción, al igual que otros virus de carácter respiratorio. Es por ello que para los especialistas mencionan que este síntoma, que se reportaría como uno de los iniciales en la infección por Omicron, sería sobre todo un síntoma que estaría relacionado a la capacidad que podría tener el virus de ingresar a través de la vía ocular. Estos datos son muy importantes, sobre todo porque mencionarían que los pacientes infectados por Omicron pueden cursar con dolor a nivel ocular y sobre todo que esto se daría al inicio de la enfermedad, lo que significaría que estaría relacionado con la infección directa. Estos datos son importantes para que dentro de las medidas se esté considerando siempre la protección ocular, dado que las personas podrían infectarse a través de esta vía. Es importante entender que ya la información se asociaría a una lista donde se habría reportado hasta casi 18 síntomas asociados a la variante Omicron, y para algunos expertos podría ser hasta 22. Síntomas que son poco frecuentes, pero que estarían asociados a la infección por esta variante. Es muy importante que nosotros estemos atentos a la evolución de los síntomas, a los reportes de los investigadores y sobre todo a tomar conciencia de que la pandemia no ha terminado. La variante Omicron sigue avanzando, sigue reportando nueva sintomatología y nosotros tenemos que estar alertas a la evolución de ello. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación publicada este 29 de enero 2022, en donde científicos habrían encontrado un síntoma poco frecuente asociado a la infección por Omicron. Dentro del reporte que se había dado este 29 de enero 2022, indicarían que la variante Omicron daría un síntoma que aparecería al momento de la infección, sobre todo en cara, lo cual estaría representado por el dolor ocular. Uno de los síntomas iniciales asociados a la variante Omicron sería el dolor ocular, el cual para los expertos se presentaría en el momento que la persona se infecte. Es por ello muy importante que ese síntoma nos podría ayudar a definir cuándo la persona se infectó. Dolor ocular sería un síntoma relacionado con Omicron, sin embargo, la información de este síntoma también podría ayudar a entender en qué fase se encuentra la enfermedad. Es muy importante estar atentos a ello, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.